Señor, venimos a tu presencia a pedir socorro, auxilio, Señor. Tú eres ese Dios de misericordia, Señor, que ha abierto la posibilidad de venir y confesar y pedirte, Señor, que nos perdones, nos limpies de toda maldad, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonar. Por eso estamos aquí, Señor, clamando, suplicando que todas nuestras iniquidades, nuestras maldades, todo lo que te ofenda, Señor, tú lo limpias, hasta lo que no nos damos cuenta que hacemos que está mal, Señor, que nos perdones y nos limpies para poder estar en esa comunión estrecha contigo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de todas las personas que van a escuchar por las redes sociales, tanto la congregación Casa sobre la Roca, como las personas que siguen estas enseñanzas, estas prédicas, Señor, a través de las redes sociales de esta obra que tú has dado, Señor. Y que, Señor, prepares esos corazones como tierra fértil para que esta palabra sea una semilla que tenga raíz y dé buen fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender más, a conocer tus misterios, más de ti, Señor, a ser más como tú, pues esa es la finalidad que tú has puesto para nosotros, Señor. Que día a día seamos más como tú, que día a día nos parezcamos más a ti, Señor, y que seamos buenos representantes, Señor, en este mundo caído, que seamos buenas, esa sal que pues da ese sabor a esta tierra insípida, Señor, esa luz que brilla en medio de la oscuridad, Señor. Te damos gracias por este martes que nos das de estudio bíblico, Señor. Te damos gracias porque nos has mantenido hasta el día de hoy, Señor, sanos, sin esa enfermedad, Señor, pues nos has dado lo suficiente, Señor, para poder tener cubierto todo lo que necesitamos, Señor, en los hogares, y te damos gracias por la familia en Cristo, por nuestros papás, por nuestros hermanos, nuestros hijos. Señor, te damos gracias por todo, glorificamos tu santo nombre, y que, Señor, tú seas enseñado en esta enseñanza, que tú seas revelado, Señor, a los corazones, tanto conversos como inconversos, y que, Señor, tú obres, Señor, en esas personas que Señor, necesitan urgentemente, Señor, rendir su vida ante tu señorío. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de los martes. Estamos viendo el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 14. Hoy veremos los versículos del 26 al 31. Capítulo 14, versículos del 26 al 31. Sería bueno que abras tu Biblia. El tema de hoy se llama Jesús anuncia la negación de Pedro. Antes de empezar la lectura de nuestro texto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Recuerden que vimos a Judas traicionando al Señor Jesús, pero lo hizo ¿por qué? Por codicia, por el amor al dinero. Entonces Judas ya solo buscaba esa oportunidad para entregarlo a los principales sacerdotes. Vimos también que el Señor instituyó la Santa Cena y dio a conocer la traición de uno de ellos. También vimos que le lavó los pies después de la merienda y les enseñó que tenían que ser limpios constantemente en el día a día. Muestra acá dos cosas. Primero que nada, que necesitamos siempre del perdón de pecados, porque el Señor ya nos perdonó, ya nos justificó, ya nos santificó, pero día a día pecamos, y este pecado, pues si venimos confesando al Señor Jesús, como dice 1 Juan 1:9, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y para apartarnos de todo mal. También nos enseñó el servicio, que el Señor, lavando los pies, también nos enseñaba el servicio. Esto nos muestra que el Señor no solo lo enseñó con palabras, sino con hechos. Aparte de en ese momento, Él en todo su caminar por esta tierra, Él nos mostró el servicio. Él dijo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás, y eso es algo de enseñanza para nosotros. Debemos imitar lo que el Señor hizo, ¿no? Y señaló también que había una persona que lo traicionaría mientras cenaban, pero ellos no vieron bien las señales. Hubo también una advertencia de lo que esto traería, la consecuencia. O sea que hubo amor, misericordia, pero Judas a él no le importó y siguió con sus mismos planes perversos. El Señor Jesús habló del vino como una simbología del nuevo pacto, una simbología de su sangre que sería derramada, haciendo nuevas todas las cosas. El Señor también partió el pan y enseñó que simbolizaba que en unas horas su cuerpo sería partido literalmente, porque Él portaría el pecado de toda la humanidad.
Vimos que la Santa Cena quedó instituida. Hoy vamos a continuar con un suceso muy inusual, algo increíble, porque este suceso no es nada común verlo en situaciones previas a la muerte. Y veremos la negación de Pedro, que es algo que podemos ver en nuestra vida diaria y que de acuerdo a la enseñanza podemos dejar de hacer si nos rendimos al Señor y dejamos que Él sea el que dirija nuestras vidas. Vamos a leer entonces Marcos 14, del 26 al 31, dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hacemos una pausa, ese va a ser nuestro texto. Vamos a ir desmenuzando esto. El Señor Jesús, pues vimos que ya había terminado de instituir la Santa Cena. Vemos un evento que se presenta acá muy, muy raro, porque dice que terminando esto, él cantaron el himno, ¿no? Entonces vemos acá algo muy, muy raro. Podríamos imaginar que lo que vemos aquí, pues, no era normal, no podría ser, pero fue. ¿Por qué? Porque es un evento que sucedió previo a su muerte. Entonces este evento, pues dices, oye, es difícil que haya hecho esto, pero dice aquí, cuando hubieron cantado el himno, y si lo está diciendo acá, quiere decir que sucedió. O sea, muchos dicen, ¿cómo? O sea, el Señor Jesús cantó con sus discípulos. Y esta frase casi siempre la pasamos desapercibida. ¿Y saben por qué nunca se nos ha pasado por la mente que el Señor Jesús cantara alabanzas con sus discípulos en ese momento previo a su muerte? Porque ¿quién podría cantar después de haber sido traicionado por uno de tu familia? ¿Quién cantaría sabiendo que iba a ser entregado o que ibas a ser entregado en unas horas? ¿Quién cantaría si sabría que sería abandonado por sus discípulos? ¿Quién cantaría sabiendo que sería injuriado, golpeado, insultado, escupido, azotado y crucificado hasta la muerte? Pero el Evangelio de Marcos señala que en verdad levantó su voz en adoración y alabanza a Dios Padre. Entonces, tal vez al escuchar estas observaciones, comencemos a imaginar y a preguntarnos cómo sería que esto sucedió, cómo se escucharía su voz, sería afinada o desafinada. Entonces podemos hacernos este tipo de preguntas continuamente, pero sigue siendo un hecho que lo hizo, que cantó, que elevó su voz, su corazón, todo su ser en adoración al Padre. Y esto nos recuerda que Dios quiere ser alabado con cantos. Aún en una situación adversa, aún en una situación totalmente difícil que nos encontremos, Él quiere que adoremos, que alabemos. Es más, aún en sombra de muerte, porque estamos viendo acá sombra de muerte, estos cantos que el Señor cantaba eran inspirados por el Espíritu Santo. Así que aún en sombra de muerte, el Señor se alegra cuando estos cantos son realmente palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Estos cantos, pues, estaba realmente la palabra de Dios involucrada, el Espíritu Santo dirigía porque estaba la palabra de Dios involucrada. No eran cantos inspirados por el mundo, no fueron cantos inspirados por el mundo a los que cambiamos la letra, no, eran cantos que realmente eran la verdad y se agradaba, y el Señor se encontraba en una situación difícil, pero aún así Él adoró y alabó al Padre, y a Dios le agrada esto. Todo aquel que haga esto, el Señor se va a agradar de esto. Pero todo aquel que tiene todo aquel que tiene amistad, no enemistad, tiene amistad con el mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto lo dice Santiago 4:4. Entonces ellos cantaron, y es imposible dudar que el Señor Jesús dirigiera esos cantos, y es aún más increíble que pudiera cantar a unas horas de su pasión y su crucifixión. No vemos
realmente esto fuerte. ¿Por qué? Porque no comprendemos el peso, no comprendemos lo grave, no vemos lo fuerte que era para el Señor, que Él sabía así de manera precisa lo que iba a sucederle. Entonces nosotros por eso no podemos realmente tener en esencia completa esto. Sin embargo, deberíamos hacer un ejercicio, deberíamos hacer constantemente un ejercicio para que al menos valoremos un poco más lo que el Señor Jesús hizo y hace por la humanidad. Es algo así como imaginar y ponernos en sus zapatos en cada situación que meditemos en la palabra. Si el Señor realmente estaba pasando por esto, pues meditar en esta situación y ponernos en el zapato para ver cómo podríamos imaginarlo, cómo podría ser esto. Por ejemplo, ¿alguien de nosotros podía cantar en semejantes circunstancias? ¿Qué circunstancias? Las que mencionamos hace un rato: traicionado, pero no una simple traición, sino una traición de muerte por dinero. O sea, realmente ponernos en el zapato del Señor, hacer un ejercicio de imaginar cómo pudo haber sido, para que podamos valorar lo que Dios hizo por nosotros. Solo con esta situación de traición no podríamos cantar. El Señor Jesús puede realmente ser verdaderamente nuestro líder, es nuestro ejemplo supremo. Él puede ser nuestro líder de adoración, de alabanza, porque Él es el ejemplo supremo a seguir. Deberíamos cantar a Dios Padre como el Señor Jesús lo hizo, porque esto es algo que le agrada a Dios. Y cuando amamos a alguien, supongamos que no metamos a Dios en este momento, pero cuando amamos a alguien, queremos hacer las cosas que le agradan a esas personas. Y como a Dios, que dio a su Hijo, que dio todo por nosotros, que murió en la cruz, que resucitó y que nos rescató por su muerte en la cruz, por derramar su sangre, ¿cómo no vamos a querer ser agradecidos? ¿Cómo no vamos a querer agradarles? ¿Cómo no nos va a importar cantar, alabar, vivir su voluntad? Y esto debe ser de veras sin que nos importe si esto es algo que nos agrada, no, debemos hacerlo para que día a día esto se vuelva parte de nuestra voluntad. Así que no puedo imaginar lo alegre que estaba el Padre, porque el Señor Jesús no hubo momento que no lo glorificara en sus pensamientos, en sus acciones, en sus emociones, y ahora con sus cantos y con sus alabanzas. Y esto hace que cualquier canto, así sea la voz más hermosa, más dulce que puedas haber escuchado, quede opaca ante el canto del Señor Jesús, debido a su consagración, a su entrega, a su muerte, porque todo lo estaba haciendo para realmente salvarnos y glorificar al Padre. Entonces, ninguna música más poderosa sonó ni sonará en medio de la oscuridad, en medio de un mundo lleno de tinieblas, que el canto del Señor Jesús y sus primeros discípulos, mientras se dirigía a la cruz de su pasión y su redención. Así que es maravilloso que el Señor Jesús alabara, cantara. Pero ¿sabemos qué cantó? Dice acá himnos, pero deberíamos profundizar y ser un poquito más específicos. En las cenas de la Pascua siempre se terminaba cantando himnos, 3 salmos conocidos como el Jalel. El Jalel es una oración judía basada en los salmos bíblicos, que eran utilizados como alabanza y agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Por la liberación de la esclavitud de Egipto. Recuerden que era la Pascua. Esta alabanza es recitada por los judíos en las festividades, es la alegría por haber sido liberados de la opresión de Egipto y es obviamente adoración a Dios. En cada Pascua se cantaban para recordar todo lo que Dios hizo por ellos, para que no se olvidara y con ello dar alabanza y gloria a Dios por eso. Jalel estaba compuesto por 6 salmos, del Salmo 116 al Salmo 118, y son llamados así porque comenzaban con la palabra Jalel, que significa aleluya. De los judíos también lo llamaban el Jalel egipcio, por tratarse de un recordatorio de la liberación de las manos del faraón de Egipto. Según la tradición judía,
Después de beber la segunda copa de vino, se cantaba la primera parte del Jalel, el Salmo 113 y el 114, y seguramente el Señor Jesús y los discípulos lo hicieron, cantaron esta primera parte, y después de beber, la cuarta copa, se cantaba la segunda parte del Jalel, los Salmos 115 al 118, o sea, 4, para así terminar la comida de la Pascua. Sin embargo, eso es importante mencionarlo, el Señor Jesús terminó la cena con la tercera copa, que simboliza la redención, y no con la cuarta. ¿Por qué lo hizo diferente el Señor? Porque el Señor señalaba que aquella copa de vino sería la última que bebería con ellos, o sea, la tercera. Y hasta cuando los vuelva a ver en el cielo, bebería nuevamente con ellos en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, así que vemos que después de beber esta copa de vino, el Señor Jesús y los discípulos cantaron la segunda parte del Jalel, pero el Señor Jesús seguro cantó los últimos 3 salmos, del 116 al 118. ¿Por qué? Porque aquí era ministrado, o sea, era como adoración, al mismo tiempo como una administración para él mismo, debido a su crucifixión, ¿no? Estos salmos mencionan frases proféticas que se cumplirían en ese tiempo. Por ejemplo, el Salmo 116, versículo 3 al 4 dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Entonces vemos acá al Señor que se estaba ministrando, obviamente sufría y se preparaba al mismo tiempo, pero estaba glorificando al Padre, porque obviamente él iba a cumplir con esta voluntad, y lo glorificaba con lo que iba a hacer, porque su sacrificio traería un fruto sobrenatural. Y vemos otros salmos, o sea, el mismo 116, el 8 y el versículo 8 y 9, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. El 116, versículo 13 y 15, tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová, ahora pagaré mis votos ante Jehová, delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El 117, 1, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. 118, 13 y 14, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza y mi cántico es ya, y él me ha sido por salvación. 118, el 17 al 19, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente ya, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré allá. El 118, 22 y 23, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El 118, 27 al 28, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Entonces, cuando el Señor Jesús se levantó para ir a Getsemaní, este Salmo 18 estaba sobre sus labios. Este Salmo proveyó una descripción apropiada de cómo Dios guiaría a su Mesías a través de la angustia y el sufrimiento a la gloria. Entonces todo el Salmo 18 es una acción de gracia por la salvación recibida de Jehová. Debería ser parte de nuestro himno, debido a que por esa gracia podemos hoy ser libres, podemos ser justificados ante Dios y podemos ser llamados hijos de Dios. Qué bienaventurados somos, porque somos salvos, somos limpiados y perdonados, y cada vez que vayamos al trono de la gracia, arrepentidos y humillados, confesando lo que ofende a Dios, debemos dar gracias porque el Señor lo hizo posible en la cruz del Calvario. Ahora somos de otro mundo, donde el Señor está arreglando moradas para que nosotros estemos. Entonces somos de veras dichosos, porque Dios no ve iniquidad de nosotros. Somos afortunados porque estaremos en gloria en el cielo. Ahora preguntémonos, ¿por quién somos todo esto? ¿Cuál fue el costo de nuestra salvación y todas estas bendiciones dadas? ¿Estamos eternamente agradecidos que hasta damos toda nuestra vida por quien hizo esto? Deberíamos meditarlo y ponerlo en alto, porque Cristo lo hizo. Amados, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes supieran que hoy a las 10 de la noche serían llevados para ser burlados,
despreciados, azotados, escupidos, maltratados y estropeados hasta dejar tu rostro totalmente sin reconocer y totalmente azotado hasta ser abierta y sufrir de veras un desgarre muy fuerte en la espalda. Si supieran que a la mañana siguiente los golpearían, los acusarían falsamente, injustamente por algo que no cometieron y fueran colgados en un madero, clavados, mejor dicho, como criminales, juzgados injustamente, puestos en el madero para morir y ser aplastados con el peso de la ira de un Dios todopoderoso enojado, un Dios todopoderoso airado. ¿Creen que podrían estar cantando, alabando a Dios, glorificando su santo nombre en esa noche? Que era previa a la muerte. Conocía. Si tú estuvieras en esa situación y conocieras que esto va a pasar, ¿lo harías? Yo sé que no. Yo sé que no, que nadie lo haría. Todos estaríamos totalmente afligidos, estaríamos muertos de miedo con nuestro pensamiento en lo que nos va a suceder y posiblemente hasta nos podríamos morir de un infarto por la presión de lo que esto vendría para nosotros. Antes de salir para el Monte de los Olivos, donde iba a ser arrestado el Señor, Él comienza a decirle que todos se iban a escandalizar de Él. Y eso significa que se iban a asustar, que lo iban a abandonar, pero ellos no entendían por qué decía esto. Y Él no lo dijo por juzgarlos, sino para mostrarles que Él en verdad estaba en control de la situación, y también lo hizo con la intención de demostrarles que las Escrituras en cuanto al sufrimiento del Mesías iban a ser cumplidas. Y esto no era la primera vez que el Señor Jesús les advertía que ellos le abandonarían. Entonces, si analizamos los evangelios y vemos la armonía de los evangelios, vemos que el Señor Jesús les advierte primero sobre esto en el aposento alto y luego les vuelve a hablar de esto en el jardín de Getsemaní. Entonces el Señor Jesús les menciona que esto estaba escrito. Él lo cita y él está citando Zacarías capítulo 13, versículo 7, donde dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, era una profecía que tendría cumplimiento en un ratito más. Pero también les da palabras de alientos. Estamos viendo que les está hablando y les está diciendo: pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él les estaba haciendo la observación de que no iba a quedar en la cruz, de que Él iba a resucitar al tercer día, de que es Dios omnipotente y que realmente lo que Él dice se cumple. Y esto muestra que el Señor Jesús también estaba mirando ya más allá de la cruz. Él tenía ya sus ojos fijos en el gozo puesto delante de Él, como dice Hebreos 12:2. ¿Por qué? Porque sabía que iba a traer un fruto, wow, sobrenatural pero hermoso. ¿Qué iba a pasar? Nos iba a rescatar. Iba a glorificar a Dios. Entonces enseguida Pedro, cuando escucha de que el Señor les dice que obviamente va a ser pues prácticamente abandonado, se van a escandalizar y pues que las ovejas iban a ser dispersadas, pues Pedro pues habló, se desesperó y él dijo: no, esto interrumpió, nunca lo haré. Nunca me apartaré. No, Señor, ¿cómo crees? Entonces, Él interrumpe, él realmente sentía en Él que Él no podía hacer eso. No te abandonaré, Señor. Aunque cualquiera de aquí, de nosotros lo haga, yo no lo voy a hacer. Y esto es algo típico en el ser humano. El ser humano siempre está prometiendo y promete, pero no se compromete, no cumple. Se oye a frase del mundo: prometes y nunca te comprometes, pero bueno, es la verdad. Pero Pedro no sabía que iba a pasar esto. Pedro en verdad estaba hablando con un corazón abierto, en verdad tenía toda la intención de estar con el Señor hasta la muerte, si fuera necesario. Lamentablemente esto no pasaría así. Recuerden que el Señor sabe lo que va a pasar y no hay error, no hay margen de error. Por eso es de cuidado que nosotros vengamos a los pies de Cristo, porque realmente lo que dice el Señor se va a cumplir y necesitas de Cristo para ser salvado. Entonces Pedro estaba hablando así como que en la carne,
porque el Señor pues conocía que esto iba a pasar exactamente y sin error, y sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, no solo una vez, sino 3 veces. Y el Señor se lo dice delante de los demás: lamento decirte, Pedro, que no será así. Y todavía así le añade el Señor: antes de que cante 2 veces un gallo, me vas a negar 3 veces. Y esto del canto del gallo se ha interpretado de 2 maneras. La primera manera es que antes de escuchar el doble canto de un gallo real, Pedro pues iba a negar 3 veces al Señor Jesús. Y la segunda era que los guardias que velaban pues allá hacían sus vigilancias como centinelas, a las 3 de la mañana pues se hacían cambio y daban un aviso a voz alta para el cambio de guardia. Y a este, no sé si era algo que mencionaban o hacían algún sonido, pero a esto le llamaban el canto del gallo. Y antes de este aviso de canto de cambio de guardia, del canto del gallo, pues Pedro lo negó 3 veces. Entonces, cualquiera de las 2 maneras que haya sido, el Señor siempre que decía algo se cumplía. Y tal como Él lo describía, no había error, no había margen de error. Así que si se ha cumplido toda la profecía hasta el día de hoy, lo que falta de profecía quiere decir que también se va a cumplir tal y como está descrito. Y esto nos debería llevar diligentemente a rendir nuestras vidas a Cristo, porque si uno no rinde su vida a Cristo, tendrá juicio y sentencia en la eternidad. Entonces Pedro aquí, aún escuchando que negaría al Señor Jesús, insistentemente vuelve a hablar: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los demás que estaban alrededor decían lo mismo. Entonces Pedro dijo esto, pero porque estaba desesperado, porque dijimos que él no creía que él pudiera hacerle una traición al Señor. Lo amaba tanto que no creía que lo traicionaría. Y esto pasa con nosotros. Amamos a nuestros seres queridos y hemos prometido y no pensamos hacer daño, pero si estamos lejos de la palabra de Dios, terminamos haciéndoles daño. Debemos vivir a la luz de las Escrituras, en la voluntad de Dios, para no caer en traicionar a Dios y en hacer daño a Dios y a los demás. Y aquí pues claramente lo iba a traicionar no menos de 3 veces. Acá dice 3 veces exactamente. Y muchos critican a Pedro y hablan mal de Pedro y hablan mal de sus discípulos. ¿Por qué? Por haberlo dejado solo, por haberlo abandonado. Pero yo creo que si nosotros estuviéramos en los zapatos de Pedro o de los discípulos, haríamos lo mismo y puede ser que hiciéramos algo peor. Pedro aún no estaba listo. Su fe, su fortaleza espiritual era muy raquítica. Imagínate a Pedro, 3 años y medio con el Señor, y tú aquí 10 años sin ser frecuentes, sin vivir la palabra de Dios, solo guardando el conocimiento. ¿Crees que no harías lo mismo o peor? Harías lo mismo o peor. Y aunque Pedro, él se sentía bien fuerte, de hecho se sentía autosuficiente, fuerte, con autoconfianza, pues obviamente esto demuestra que no estaba listo, que no estaba haciendo lo correcto, que no lo estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque debería de depositar su confianza en Cristo, seguir la instrucción de Cristo. Porque el no seguir la instrucción de Cristo nos hace estar tambaleantes, no estar firme, no depender del Señor y no confiar en el Señor, nos hace estar tambaleantes. Esto nos ocurre constantemente y esto le ocurre al ser humano natural, al que no es cristiano. Pero al que es cristiano le está pasando y esto no debe ser. Esto muestra inmadurez. Esto es para nosotros un peligro. Sentir que podemos hacer estas cosas que Dios nos manda a hacer con nuestras propias fuerzas, no se puede. Sentir que somos autosuficientes es antibíblico. Nos hace ver que no dependemos de Dios y que no necesitamos de Dios para vivir y para cualquier cosa y para ir al cielo. A veces, por ejemplo, las personas que no conocen de Cristo creen que no necesitan de Dios para ir al cielo. Creen que ellos pueden ganarlo con su autosuficiencia, con su fortaleza. Y están muy equivocados porque la Biblia no dice eso. Aunque tengamos las buenas intenciones y tengamos confianza en nuestra inteligencia y fuerza, el Señor nos advierte, porque sabe que confiamos mucho más en nosotros mismos, sabe que confiamos mucho más en nuestra inteligencia, sabe que confiamos más en nuestra propia fortaleza física, sabe que confiamos más en otras cosas o en otras filosofías o en otras personas. Entonces el Señor sabe que confiamos mucho en nuestras
experiencias en nuestra juventud, en el dinero, y a la hora de la hora, pues obviamente nada va a funcionar. No va a funcionar nunca de esta manera. Si el Señor no está con nosotros, si el Señor no va con nosotros, no va a funcionar. Como dijo Moisés, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Moisés, hombre maduro, fíjate, sabía que no podría sin la presencia de Dios, sabía que sin la presencia de Dios los iban a destruir. Y esto es lo que nosotros debemos evitar, porque con nuestras propias, pues tal vez experiencias, nuestro propio dinero, nuestra juventud, nuestra fortaleza, nuestra sabiduría e inteligencia, obviamente vamos a terminar destruidos. Es obvio. Hemos destruido nuestra vida cuando no estamos en el camino del Señor, y no solo la nuestra, la de muchas personas. Este es testimonio que todo cristiano da cuando viene a los pies de Cristo, porque es la verdad. Aunque digan que no, destruyeron vidas. En la carne muchas cosas salen de nosotros. Decimos infinidad de cosas, que luego no podemos cumplir. Por ejemplo, los que tienen un matrimonio, el esposo, ¿qué hace cuando se casa? Promete ante el juez allá, siempre es fiel en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, estar en las buenas y en las malas, y a la hora de la hora, ¿qué sucede? Todas esas promesas como que se fueron al aire. Ya saben ustedes qué sucede. Otro ejemplo, muchos le piden al Señor que los saque del problemón en que se encuentran, o que los libere de algo tan fuerte, o que restaure sus negocios, o que restaure su familia, o que le dé algo. Bueno, no lo sé, muchas cosas que piden y prometen que si el Señor lo hace, ellos le van a servir para toda su vida. Yo te serviré, Señor, yo haré lo que te agrada, yo te prometo que siempre estaré rendido a tus pies y que no fallaré y que ahí estaré y que siempre estaré buscando tu rostro. Yo buscaré el reino de Dios y justicia, yo seré fiel siempre. Ya no seré más infiel, llevaré una vida como tú mandas, seré un hombre de una sola mujer, seré una mujer de un solo hombre. Bueno, infinidad de cosas. El Señor les dice, me negarás de nuevo. Si tú no estás firme, o tú que no eres cristiano no estás con el Señor, vas a negar al Señor siempre. Hay quienes más de 3 veces. O sea, por medio de estos ejemplos, podemos ver que no podemos sin el Señor, que estamos totalmente perdidos sin Él, que en verdad necesitamos estar arraigados, aferrados, con una comunión estrecha con Él. Porque el que crea que está firme, la palabra dice, mire que no caiga. O sea, no te jactes de que tú no lo estás. Todos tenemos que estar buscando la firmeza, estar con el Señor permanentemente, todos los días, buscar de Él, de su protección, de su dirección, de su amor, de su depender de Él, porque si no, no vamos a poder. Diariamente necesitamos de su gracia. Si Él nos derrama esa gracia, estamos perdidos. Diariamente necesitamos de su gracia. Es la que nos sostiene, es la que nos mantiene pegados a Él. Es la que nos da vida, nos da fortaleza. Es la que nos impulsa para seguir tras de Él. Así que debemos tener cuidado con lo que prometemos. No vaya a ser que en un cerrar de ojos se nos acabe el tiempo que se nos ha dado en este mundo terrenal, y a lo mejor hasta ni eres converso, o si lo eres, estás haciendo la cosa mal y se te acaba el tiempo antes que de lo que te había dado el Señor. Entonces es importante buscar al Señor, verdaderamente rendir nuestra vida, cumplir nuestras promesas, porque si no nos arrepentimos y no volvemos al Señor, de verdad estamos perdidos. Y si ya estamos con el Señor y no cumplimos, en verdad estamos restándole a nuestra vida tiempo, porque el Señor te ha dado un tiempo, pero cuando tú estás haciendo las cosas mal, el Señor te puede llevar antes de tiempo. No pierdes la salvación, pero puede haber mucho sufrimiento, porque el Señor, acuérdate que el Señor cuando eres hijo, va a disciplinar, va a corregir. Él dice que azota al que recibe como hijo, y no por maldad, porque ¿qué padre no disciplina a su hijo para que no le ocurra algo malo? Todos. Y si nosotros somos malos, y Él que es Dios, nuestro Padre Celestial, ¿cómo no nos va a corregir si nos ama? Y lo ha mostrado enviando a su Hijo, y lo ha mostrado muriendo en la cruz del Calvario por nosotros.
En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, 31 al 34, el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os has pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Estamos viendo una referencia desde el Evangelio de Lucas, y esta parte de donde el Señor le dice que ha pedido zarandear Satanás a Pedro, pues no la tenemos allá, así que nos da más amplitud, nos da una mejor perspectiva. Entonces vemos que también dice acá que el Señor ha rogado por él para que su fe no falte, y el Señor prácticamente da una promesa de que él iba a volver. Una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Entonces nos da más amplitud, ¿ok? Entonces así sucederá con nosotros. De esa misma manera, Él ha rogado por nosotros. Entonces no caigamos en ser perezosos para orar de manera personal, de manera colectiva, como lo hacían los primeros cristianos, que ellos nos mostraron en el libro de Hechos, que estaban siempre unánimes en oración, tanto de manera personal como colectiva. Si Pedro, que estuvo viviendo con el Señor día a día, veía físicamente al Señor obrar, Dios hecho carne, Él mismo le estaba enseñando a cómo vivir en oración. Vio que los centraba en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, porque los llevaba el Señor a esto siempre. ¿Cómo nosotros no vamos a necesitar aún más de la oración? No, ¿cómo que nosotros no vamos a necesitar aún más de estar estrechamente con el Señor? No seamos perezosos en conocer más de Dios. No seamos perezosos en imitarlo, o sea, en practicar día a día lo que estamos conociendo hasta que se vuelva nuestra manera de vivir, vivir la mente de Cristo, el sistema de Cristo, ser luminares en medio de este mundo caído. No caigamos en el error de creernos dioses. No, necesitamos del Señor. No caigas en la jactancia. No te creas superior, no te creas sabio. Recuerda que el Señor lo vil y lo menospreciado escogió. ¿Para qué? Para avergonzar esto. No vaya a ser que seas avergonzado. Entonces, hermanos, aquí hay mucha enseñanza. El Señor sabe que necesitamos muchas cosas y por eso nos habla a través de la palabra. Busquemos realmente el reino de Dios y su justicia. Busquemos enfocarnos realmente en la oración. Busquemos enfocarnos en vivir la palabra de Dios. Porque todos vamos a ser zarandeados. Pero Él ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte. El Señor realmente quiere mantenernos cerca de Él y que no pasemos por cosas tan fuertes. En este mundo habrá aflicción, Él lo dijo. Pero Él ha vencido al mundo. Una cosa es pasarla sin Él, lejos de Él, a pasarla con Él, como aquellos discípulos en la barca, que aunque estaba la tormenta fuerte, pero dentro de la barca, cuando el Señor está como el que gobierna tu vida, ¿qué puedes pedir si Él es todo lo que necesitamos? Así que, hermanos, en verdad, y los que no son del Señor, en verdad necesitamos todos, no hay uno que no. Todos necesitamos realmente del Señor y todos estamos cayendo en negar al Señor. Es importante que dejemos de negar al Señor. Aquí el Señor nos ha mostrado cómo podemos dejar de estar negando al Señor, tanto personas que no conocen a Cristo como las personas que conocen. Espero que esta palabra, esta enseñanza, en verdad sea de bendición para tu vida, que el Espíritu Santo verdaderamente obre y te convenza y te lleve y te dirija a los pies de Cristo. El cielo se oye, se escucha resonar. Sonidos de ángeles cantando su majestad, todo para un rey. Cántale también a Jesucristo.